Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, 19 de mayo, es un día triste para la historia militar, para la historia cívica y política del país. Un día como hoy cayó en combate el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. En la noche de un día como hoy, hace 56 años, 19 de mayo. Previo a su caída en combate, les recordamos que el sábado 15 se comenzó la Operación Limpieza. Esa Operación Limpieza fue ordenada por el general Inver Barrera, quien era presidente del gobierno de facto de Reconstrucción Nacional, quien había sido fabricado por las tropas norteamericanas y la diplomacia norteamericana después que ellos habían sido vencidos el 27 de abril en el puente Duarte, en la margen occidental del puente Duarte. Esa derrota provocó, como hemos señalado, la llamada a la intervención norteamericana por parte del coronel Benoit y los demás miembros de la Junta militar que formaron a vapor en el mediodía del miércoles 28 de abril de 1965. Tan pronto se firmó el documento que pedía la intervención, comenzaron a arribar soldados norteamericanos hasta llegar a tener aquí en el país más de 42,000 marines. Tener aquí al teniente general Bruce Palmer comandando las tropas de aire, mar y tierra, como se designó el 7 de abril, viernes. Todos los planes preparados, los planes de contingencia, como fue tirar un cordón que separara la parte sur de la parte norte de la ciudad, ocupando la parte sur la menor cantidad de tierra posible, de terreno, donde estaban ubicados los militares constitucionalistas y todo el resto del país para los soldados de San Isidro que habían pedido la intervención norteamericana y para las tropas norteamericanas. Ese aislamiento que se produjo por parte de los norteamericanos a la parte constitucionalista, donde lo dejan desamparado en la parte norte, puesto que la dirección de las fuerzas constitucionalistas que estaban en el sur no podía dictar de ninguna manera medidas estratégicas o tácticas para poder avanzar o no dejarse aniquilar, como finalmente ocurrió, porque el sábado y el domingo fueron atacados sin piedad los militares, los combatientes constitucionalistas civiles y militares de la parte norte, los norteamericanos. Ese grupo consultivo de asistencia militar de los Estados Unidos llamado MAC estuvo todo el tiempo al lado de los enemigos de la democracia de la República Dominicana. Y se ubicaron en la parte norte, en la llamada intendencia y en transportación fundamentalmente, donde allí establecieron grandes fuerzas militares con armamentos que le habían facilitado también los norteamericanos, como los cañones 105, una serie de tanques, y ellos sirviéndole a la retaguardia logística y psicológica de los militares que habían sido vencidos el 27 de abril. Engrandecidos por el apoyo internacional, los combates fueron feroces en contra de los militares constitucionalistas y combatientes. Así fue. Los combatientes civiles y militares democráticos no tenían abastecimiento ni de alimentos ni de armas. Estaban condenados a ser aniquilados. Entonces, no podían avanzar hacia el norte ni hacia el este. Tenían el valladar del río Isabela, pero estaba controlado por las tropas antidemocráticas.
y los Estados Unidos. La parte este de igual manera. Solamente tenía la parte sur. Por eso ya el lunes, esos ataques feroces que se dieron y los combates que significaron de manera heroica a los constitucionalistas en la fábrica de clavos en Riquillo, en el ataque a la misma transportación bajo la lluvia, hizo que el martes estuvieron muy agotados ya las tropas constitucionalistas y los combates comenzaron con tropas renovadas de San Isidro, tropas renovadas porque habían dormido, pudieron hacer la sustitución, estaban alimentados. Los amos del norte que le protegían lo habían ayudado. Los constitucionalistas el martes 18 ya estaban organizando la retirada. ¿De qué manera cruzar hacia la parte sur si hay un cordón de seguridad de los Estados Unidos con la 82 División Aerotransportada que lo custodiaba y que impedía o trataba de impedir el cruce de los militares combatientes civiles y militares que estaban en la parte norte? Tenían que bajar como pudieran. Algunos lo hicieron por la cloaca, otros lo hicieron por la superficie terrestre, cruzando a su riesgo el cordón, donde eran generalmente objetos de disparos de las tropas intervensoras. Bueno, muchos pudieron cruzar. Conocemos a algunos que llegaron descalzos a Ciudad Nueva. Todos los que pudieron cruzar, cruzaron el martes 18 y el miércoles 19. Ya el miércoles 19 realmente las tropas de San Isidro y las tropas americanas tenían bajo control la parte norte, después de dejar una estela de muerte de civiles inocentes inclusive, porque los soldados de San Isidro se colocaban la gorra con la visera hacia atrás y ya la gente sentía el temor cuando llegaban, con todos esos cañonazos que se disparaban, con los tanques norteamericanos en la retaguardia. En las casas se metían. Entonces las personas eran revisados, los hombres. A veces tenían marcas en el hombro de haber disparado. Si alguno tenía marca, era fusilado inmediatamente. Bruce Palmer había dicho que se habían muerto 100 personas de parte y parte, pero la Cruz Roja dice que fueron cientos, con el agravante de que combatiendo desde el sábado, ya el martes en la tarde, los cuerpos putrefactos, el hedor que había, amenazaba con una epidemia. Fue una catástrofe fuerte para desquitarse la derrota que habían sostenido en el 27 de abril en la cabeza del puente Duarte. Bueno, se la desquitaron ayudados por los soldados norteamericanos. Ya el miércoles entonces las tropas constitucionalistas reaccionan y el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez el miércoles, como hoy, 19 de mayo, busca un grupo de hombres bien preparados, bien entrenados, con la idea de tomar el Palacio Nacional. La idea de tomar el Palacio Nacional viene de que realmente si lo tomaban, muchos sectores de la parte del interior del país, muchos sectores militares podían sumarse, a pesar de la presencia norteamericana, a la lucha en favor de la democracia. Había que tomar el riesgo. Realmente el palacio era el símbolo de poder y estaba en manos de los contrarios a la Constitución y a la democracia desde el miércoles 28, día en que realmente los constitucionalistas se dedicaron a luchar para buscar más armas, porque ya había la noticia el 29 de la llegada de los americanos y había que buscar armas. Entonces, eso provocó una distracción, si se quiere, que fue organizada, aprovechada por el batallón de San Cristóbal, que ocupó el palacio. Bueno, pues Fernández Domínguez, el coronel más democrático, el padre de la democracia militar,
El hombre que en el año de 1962 hizo prisionero a quienes habían dado el golpe de Estado al Consejo de Estado el 16 de enero y lo repusieron el 19 de enero de 1962, a la cabeza de esa acción militar estuvo el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Pues de nuevo, él quería tomar el palacio, era un hombre de agallas, de grandes disposiciones heroicas, que estaba dispuesto a tomar el palacio. Sin embargo, ya las tropas norteamericanas estaban avisadas de esa hazaña militar e inmediatamente intentaron cruzar la 30 de marzo de la Abreu hacia la acera del lado del palacio. Comenzó un tiroteo de ametralladora 50 que hirió a Ilio Capocci, hirió a Rafael Tomás Fernández Domínguez y murieron en combate junto con el doctor Román, con Euclides Morillo. Esos dirigentes del 14 de junio cayeron también junto con otros soldados, porque el fuego fue cruzado. Y la idea de los que atacaban a Fernández Domínguez era su eliminación, porque al eliminarlo estaban destruyendo un líder fuerte que estaba al lado de Camaño, donde el pueblo dominicano tenía y los militares un gran aprecio, una gran visión heroica y donde podía mantener el país más esperanza. Sin embargo, con la caída del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, se disminuyeron las posibilidades de un liderazgo fortalecido en Ciudad Nueva. Pero el coronel Camaño reaccionó al hecho llamando al pueblo dominicano a elevar su ánimo patriótico y a decirle que iba a mantener la resistencia y a repetir que Santo Domingo será libre de toda potencia extranjera o se hundía la isla. Se dispusieron los militares constitucionalistas, a pesar de la derrota de la parte norte con la Operación Limpieza, a redoblar sus esfuerzos de resistencia heroica para poder mantener viva la esperanza de la democracia y la libertad de este pueblo. Y así ocurrió. Un día como hoy, muere el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, muere Ilio Capocci, muere Euclides Morillo, mueren los líderes principales, si se quiere, del 14 de junio de ese momento. Y finalmente se unificaron en medio de ese martirologio los constitucionalistas y se dispusieron a resistir. Vamos a ver entonces qué pasa a partir del 19, cómo sigue la diplomacia actuando de manera hipócrita, como se va a demostrar cuando hablemos del 15 y 16 de junio, cuando definitivamente las tropas norteamericanas decidieron entrar en combate para eliminar el alto mando constitucionalista y terminar la resistencia de la lucha por la soberanía nacional que se estaba librando en ese momento. De ese día hablaremos más adelante. Mientras tanto, a partir del próximo viernes, vamos a tratar el tema de manera clara de cómo se comenzaron o continuaron desarrollando los aprestos para una negociación. Y vamos a ver entonces esa batalla que definió si este país iba a seguir bajo las botas extranjeras, si iba a pasar a ser otra dictadura encabezada por Inver Barrera, o si había posibilidad de un camino hacia la democracia. Eso lo vamos a explicar el próximo viernes. Estas explicaciones, repetimos, las estamos haciendo porque el pueblo, la gran mayoría del pueblo, ignora una serie de elementos importantes de los acontecimientos históricos de la edad moderna de la República Dominicana, la edad contemporánea, como también ignora mucha gente la resistencia a Trujillo, como también la resistencia a la primera invasión norteamericana, como también la resistencia a la dictadura de Lili,
como también la resistencia a las tropas españolas de la época de la anexión a España, 18 de marzo de 1861. Como mucha gente también ignora la lucha durante más de 12 años por sacar definitivamente las tropas haitianas de nuestro suelo y realmente darle viso de posibilidades a nuestra independencia nacional. Esas luchas han llevado muchos muertos, mucho sacrificio, mucha gente torturada, mucha gente viviendo en el exilio. Todavía muchos compañeros militares constitucionalistas viven en el exilio involuntario. Muchos están enfermos, no pueden retornar al país porque allá tienen una pensioncita superior a la que tienen aquí algunos, y además como personas mayores dan alimentación y eso. Quieren venir a su país porque ya el frío lo ha agotado, ya le ha causado cáncer en los huesos a muchos. Y hay muchos compañeros enfermos que lloran la ausencia de vivir sus últimos años en su suelo natal, el suelo porque dieron su vida y porque pusieron en riesgo sus bienes y porque pusieron en riesgo su carrera militar. Ante los ojos indiferentes muchas veces de las autoridades, pero esperamos que este día de recordación de ese militar heroico, democrático, ejemplar para este país, que su sacrificio y su esfuerzo de haber formado el movimiento Enriquillo, que dio como consecuencia el estallido del 24 de abril, la rebelión militar que en menos de 24 horas derrocó el gobierno de facto del triunvirato, y que fue a la guerra civil porque la legación norteamericana se empeñó en aspirar a la formación de una junta militar y que fue respaldado por el Grupo de San Isidro, y que eso provocó la guerra civil hasta el 27 de abril y luego la invasión norteamericana. Los errores, las apetencias y las ambiciones de grupos de poder de aquí con grupos extranjeros nos ha causado mucha sangre. La lucha ahora es por preservar esta libertad que tenemos. Y entonces, para preservarla tenemos que recordar a los grandes hombres y mujeres que han combatido en favor de la libertad que hoy disfrutamos. Tenemos el problema de la corrupción, pero hay que seguir luchando. En este día del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y tantos hombres y mujeres nacionales y extranjeros que murieron, vamos a continuar la lucha por la constitucionalidad. Vamos a continuar la lucha con más fe para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, que es el clamor que este país tiene que enarbolar para poder dar el salto hacia una República Dominicana que se desarrolle en base a sus potencialidades bien administradas por hombres y mujeres calificados, como sí lo establece la Constitución. Desafortunadamente, hoy nos recordamos del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero la cúpula política del país no ha entendido que se peleó por una constitución y esa constitución no es respetada todavía por los líderes políticos o por la gran mayoría. Los partidos políticos están actuando al margen de la constitución y las leyes. Los partidos políticos, tal y como establece la ley 33-18, son indispensables, fundamentales para la vida democrática del país, pero no practican internamente ni la democracia interna ni la transparencia. Y eso ha creado que cada elección se reproduzcan las condiciones para que personas con aptitudes de corrupción hagan y deshagan con el presupuesto nacional. Este es un día para meditar y llamamos la atención a todos nuestros líderes del país para que no recordemos solamente con flores aquellos acontecimientos y aquellas muertes, sino que los recordemos con acciones democráticas y a partir de ahora realmente se forme una mesa temática para discutir en todos los pueblos del país cómo tener elecciones libres y limpias y cómo poder educar al pueblo para que el pueblo pueda depurar antes de votar. Si crecemos y fortalecemos la democracia, aquí no habrá jamás una revolución, no habrá jamás otra guerra civil, no habrá jamás
otra intervención extranjera. Así que luchemos para que vivamos en paz, pero es haciendo lo que hay que hacer, que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo viernes. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.